Bueno, se han registrado personas de 14 países, Bien, aún de Francia, de Suiza, de Estados Unidos. eso está muy bien. Sí, semillas por todos lados. Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutitos nomás que se está habilitando a las personas para que puedan ingresar. Así que en cuestión de un minutito, 2 minutitos, ya arrancamos. Preparen ahí su cuadernito, lapicera, la Biblia. Sí. En Argentina preparamos el mate. El mate, no sé, en el país donde estás, capaz puedes preparar el café, el té, lo que quieras o creas oportuno. Enseguida arrancamos, así que tenemos este minutito como para que puedas terminar de aprontar todo lo que necesitas. Así es, las cosas que vamos a escuchar son para apuntar. Muy bien, si quieren me avisan ahí del equipo de producción cuando estén todos ingresados, porque yo no veo la lista, la sala de espera, pero una vez que estamos todos me hacen señal y comenzamos. Ya. ¿Vale? Está como coordinador. Ya quería, pero pues me conté otra cosa. Y, ay, no, no puedo todavía. Por favor, lo que vamos a pedir, sí, a los registrados es que se silencien. No los hemos querido silenciar desde la entrada, pero sí. Hola, Heidi. Mucho gusto de verte. Muy bien, son 12:30, vamos a ser bien puntuales. Así que damos comienzo a este taller de finanzas que tanto hemos esperado, que tanto hemos planificado y orado en conjunto con los asociados. Así que la verdad quiero darle la bienvenida a todos, estamos muy contentos. No sé si decir buen día o buenas tardes o buenas noches, porque probablemente sea de las tres. ¿Por qué? Porque conectados acá tenemos alrededor de 14 países, 14 naciones representadas, 14 culturas representadas acá en esta reunión. Se van a ir sumando más personas a medida que pasa el tiempo, pero son 12:30 y 31 me marca el reloj, así que ya comenzamos. ¿Sí? Simplemente quiero darle la bienvenida y mencionarles algunos de los países en los que hay representación en la conexión de hoy. Tenemos personas de Argentina acá presente, no sé si habrá alguno más, seguramente. Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Cuba, México, Estados Unidos, España, Francia, Suiza y Uruguay. Impresionante, la verdad, date un aplauso ahí porque es algo espectacular que podamos estar tantos juntos reunidos a través de esta herramienta de la tecnología, del Internet, que esperemos que, bueno, no tengamos fallas, pero si hay alguna falla en el Zoom o en el Internet o lo que sea, quédate tranquilo, tener paciencia, que todo se va a solucionar. ¿Sí? Un minutito, 2 minutitos nos llevará, pero no hay problema, se va a solucionar. Prepará, espero que ya tengas preparado tus apuntes. Será una jornada maravillosa, esta primera jornada que se dará en el día de hoy y después tendremos nuestra segunda jornada el sábado que viene, pero no me quiero adelantar, esos anuncios los vamos a ir mencionando a medida que pasen los minutos acá en esta reunión. Quiero dar la bienvenida a Ana Roncal para que también tomes palabra, Ana. Gracias por convocarnos también. Ella es la directora de la Escuela de Gobierno y Economía, que enseguida nomás vamos a dar un poquito de detalle de qué se trata todo esto. Ana, bienvenida y gracias. Muy bien.
Muy bien, a todos los que todavía no he saludado, bienvenidos. Es un gran saludo desde España, donde estamos aquí en la tarde. Yo sé que la mayoría de ustedes está recién empezando el sábado. Es un inmenso placer tenerles y agradecemos por su presencia. Esta es una iniciativa en la que no solamente el personal de la Escuela de Gobierno y Economía, sino también los graduados de la escuela, en estos últimos 3 años, hemos tenido 3 versiones de la escuela y estamos muy agradecidos por esto que Dios nos ha permitido hacer, de poder brindar un entrenamiento en gobierno y economía en coherencia desde una perspectiva bíblica, realmente un tema importante, clave para este tiempo. Y estoy también agradecida porque hemos podido tener el apoyo de alguien como el doctor José Cutter en las 3 versiones de la escuela. Así que estamos agradecidos por no solamente las escuelas, sino por este momento en el que José nos sigue apoyando. Y hemos querido hacer esto inicialmente pensado para los graduados de la escuela. Queríamos ir por un paso concreto en todo lo que hemos estado aprendiendo en los últimos años. Sin embargo, conversando con este grupo de asociados, de egresados, todos estuvieron de acuerdo en que esto debía abrirse y hacerse público. Y es por eso que están ustedes aquí el día de hoy. Y bien brevemente les quiero decir cuál es el motivo para hacer algo así. Hablar de temas financieros, inversión, dinero, temas económicos, a la comunidad de los creyentes en el mundo no es fácil. Generalmente podemos ver reacciones, resistencia a este tipo de temas por el tipo de doctrina que se ha dado en la historia. Muchas veces estos temas son mal vistos, traen desconfianza, ¿no? Y creemos que tenemos que hacerlo. Y la razón es que si nosotros lo pensamos bien, y esto es lo que les queremos decir, desde el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, ¿qué es lo que hace Dios? Dios ordena al ser humano, hombre y mujer, iniciar acción humana usando recursos, lenguaje económico, para crear una situación satisfactoria para la vida humana y además con los excedentes crear capital. Primer capítulo de la Biblia. Para los que no están familiarizados con este lenguaje, ya se imaginarán lo que viene después, si solo en el primer capítulo está eso. Entonces, ¿por qué este evento? Porque mayormente cuando escuchamos hablar de temas económicos, financieros, como dicen en Sudamérica, de plata, dinero, es muy difícil conectarlo con el nombre de Jesucristo. Pero entonces, quiero decirles que nosotros hemos estado orando y creemos firmemente de que la presencia de Dios está en este evento con nosotros y toda la unción de nuestro Señor Jesucristo para romper cadenas de opresión, de esclavitud financiera, de pobreza y también de las limitaciones con las que luchamos, sobre todo en los pueblos latinoamericanos, pero no solamente en Latinoamérica. La unción de Jesús está aquí
El capítulo 1 de Génesis es palabra, palabra viva, es el Logos escrito, Jesucristo, y está aquí para ayudar a cada persona presente a tomar pasos y ver una transformación en su vida. Todo lo que hemos hecho en las semanas pasadas, todo el esfuerzo, el tiempo dedicado, las comunicaciones, los correos electrónicos, las redes. Hay un equipo detrás de todo esto y ustedes están viendo algunas caras allí. Gente orando, intercesores, personas que hicieron el anuncio, personas difundiendo. Toda clase de trabajo detrás de esto para que tú puedas estar el día de hoy aquí. Todo lo que nosotros queremos de parte de la Escuela de Gobierno y Economía y sus asociados es hacerte una pregunta. ¿Lo recibirás hoy como de parte del Señor en fe de que vamos a iniciar algo que va a traer diferencia en nuestras vidas y que va a traer también una diferencia para nuestros países que necesitan urgente un cambio? Recíbelo y llévatelo contigo. Eso es todo lo que les quería decir hoy. Una vez más, bienvenidos y te paso, Lucas, de vuelta la posta. Muy bien, gracias Ana, gracias por esas palabras, bien conciso, impactante. Simplemente como para sumar un poquito de qué se trata esto de la Escuela de Gobierno y Economía. Es una herramienta de capacitación con la visión de equipar a creyentes de diferentes orígenes, de diferentes naciones, como estamos convocados hoy, de 14 naciones, y profesionales, para que puedan ejercer un liderazgo influyente en cada una de sus comunidades, en sus esferas de influencia. Está destinada entonces a creyentes de toda denominación, profesionales, estudiantes universitarios, o inclusive también a personas que se dedican al trabajo dentro de la esfera de la iglesia, que deseen entrenar a miembros de su congregación u organización. Solamente a modo de ejemplo, ¿qué temas vemos en esta escuela de gobierno y economía? Bueno, ¿cuál es la visión bíblica de gobierno y economía? ¿Cuál es el orden de Dios para las naciones y su aplicación a los tiempos que hoy estamos viviendo? Vemos aquellos principios e instrumentos de economía bíblica o principios y métodos contra la pobreza y el desempleo en la Biblia. Esos temas se están en la Biblia y los estudiamos y los analizamos de manera muy profunda. ¿Cuál es la actualidad global? Hacemos un análisis de lo que está sucediendo hoy en nuestro contexto actual, en las naciones, entendiendo cuál es el orden mundial desde esta perspectiva de Dios para el mundo. Analizamos un poco la crisis que está ocurriendo en Occidente, historias del proceso político, económico, geopolítica y macroeconomía, cuáles son esos cambios globales que se vienen, todo desde una perspectiva bíblica. La verdad, al mencionar esto me genera mucho dentro mío porque tengo una gran pasión y una gran carga por todos estos temas y sé que también hay muchos de ustedes que experimentan de esta misma manera y quizás conoces a alguien que también siempre está hablando sobre gobierno, sobre economía, que está interesado en estos temas, hacerle parte, convidarle, extenderle esta invitación para los próximos encuentros que tengamos y para las próximas escuelas que se vayan a dictar. Así que si te interesa, no dudes en contactarnos, tenés el contacto seguramente de alguno de nosotros, del equipo de asociados, así que luego de la conexión, sentite en libertad como para poder decirnos, che, yo quiero saber un poco más acerca de esto, con mucho gusto lo vamos a hacer. No queremos distraernos más en el tiempo, queremos escuchar las palabras del doctor José Hutter, pero antes quiero invitar a María Elena que nos guíe en una pequeña oración para lo que va a pasar más adelante. Así que paso la palabra, María Elena. Gracias, gracias Señor. Hoy queremos honrarte. Disponemos nuestro corazón, Señor, para escucharte con claridad en este día, que es lo que has preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú tomes la soberanía en toda la reunión.
Te suplicamos, Señor, desates en este lugar tu presencia. Desata, Señor, en este lugar verdad. Desata, Señor, revelación. Desata conocimiento y destino también, Señor. Glorifícate en este lugar y en cada uno de nosotros. Te pedimos una unción fresca esta mañana para el doctor José Hunter. Que él pueda hablar, Señor, todo lo que tú has puesto en su corazón en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y a modo de presentación, para que también todos ustedes puedan conocer, el doctor José Hutter es teólogo por la Facultad Universitaria de Basilea y tiene un doctorado en divinidades por la Facultad Teológica Cristiana Reformada. Es profesor y escritor de libros como Crisis, Europa en la encrucijada y muchos artículos. Combina su trabajo de profesor de teología y pastor con el análisis de los eventos políticos y económicos actuales desde una perspectiva bíblica. Luego de unos 35 años en España, tiempo durante el cual fundó iglesias, ejerció el pastorado y fue presidente del grupo de trabajo de teología de la Alianza Evangélica Española, regresó a vivir a Alemania, su país de origen. Él sigue viajando con frecuencia para cumplir con una variada agenda de enseñanza en España, Cuba, Estados Unidos y otros países. El Dr. Hutter ha colaborado con la Escuela de Gobierno y Economía desde su fundación y ha estado presente en cada una de las versiones de la escuela desde el 2021 a la actualidad. Y hoy, una vez más, estamos muy contentos de contar con su presencia. Gracias, José, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y adelante, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Lucas, y muchísimas gracias, Ana, por esta introducción muy benevolente. Pues para mí es un auténtico privilegio poder estar aquí en este momento con ustedes. Y el tema que nos hemos propuesto es un tema muy amplio. No voy a decir que es muy complejo, lo que pasa es que tiene que ver con muchas estradas y muchas capas de la realidad que nos rodea. Y efectivamente, en un grupo con un carácter decididamente cristiano, hablar de dinero y de economía, pues a primera vista parece casi un pecado. Y ahí pues ya empieza el primer problema, porque el problema es que infelizmente los cristianos, aunque tenemos un libro que no solamente nos habla de salvación, sino también de organizar una sociedad y organizar un sistema económico, lo hemos dejado, y lo digo así de forma muy cruda, lo hemos dejado al diablo. Y esto infelizmente ha perjudicado no solamente al mundo evangélico cristiano, sino también ha perjudicado a ese mundo en términos generales. Entonces, hay mucho terreno para reconquistar y efectivamente llevo por lo menos, no sé, no lo he contado exactamente, pero será más que 30 años ocupándome con esos temas desde un punto de vista de un teólogo, pero ya he dedicado, no sé cuántos, pero miles de horas a esos temas, leyendo innumerables libros, entrevistándome con diferentes personas, y es mi pasión y es mi intención de ayudar a los creyentes de tomar decisiones sabias en cuanto a su vida. Hay una palabra muy conocida del profeta Oseas, donde él dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento o le faltó entendimiento. Ambas cosas son ciertas. Y esto es lo que vemos particularmente en estos momentos, en estos años, bien entrado ya en el siglo XXI. Entonces, mi idea es proponer unas pautas, todo que tiene que ver con el tema de la economía y la inversión financiera. En esa primera parte voy a repetir algunas cosas que aquellos que han hecho
la escuela y han estado en mi curso. Algunas cosas les suenan familiares, espero por lo menos, porque eso indica que se recuerdan de lo que han aprendido. Pues otros lo escucharán por primera vez. Habrá gente aquí muy entendida, estoy seguro que más que un que otro economista habrá entre nosotros, también habrá gente que tal vez está escuchando esas cosas por primera vez. Tengo que hacer justicia a todos y lo voy a intentar, es casi una tarea imposible, pero voy a intentar que hasta los economistas pues alguna cosa pues tengan que puedan aprender y aquellos que lo escuchan por primera vez que no sean arrollados por la cantidad de información. Entonces, en esa primera parte vamos a estar más bien en un análisis de la situación actual en el mundo. Va a ser una información muy concentrada. Habrá luego también un tiempo para hacer preguntas, así que si tienen alguna pregunta, pues apúntenselo y luego vamos a intentar aclarar y despejar dudas. En la segunda parte que Dios mediante nos va a tocar el sábado que viene, pues ya hablaremos concretamente de estrategias de inversión. Pero no quiero hacer lo segundo sin hacer lo primero, porque yo quiero que ustedes entiendan primeramente lo que voy a proponer el sábado que viene, ¿vale? Porque si les falta la base para entenderlo solamente porque José Hutter lo diga, pues no es una razón suficiente. Quiero que entiendan el por qué y quiero que entiendan los tiempos que corren y creo que entiendan por qué hoy al pueblo de Dios y al pueblo que no es de Dios le falta conocimiento de estas cosas. Entonces, vamos a hablar muy rápidamente de los parámetros bíblicos. No es un estudio bíblico, por eso esa parte casi lo tomo por sentado o lo doy por sentado, pero por lo menos algunas pinceladas pues quiero aportar. Como Ana ya ha dicho, el tema de la economía empieza en las primeras páginas de la Biblia y una de las cosas más sorprendentes es, sin lugar a dudas, lo que leemos en el capítulo 2, los versículos 10 al 12, donde leemos de la existencia de un metal llamado oro que se encuentra en el país de Ávila, Ávila con H, no en la ciudad de España, pero obviamente esto tiene una razón. Y esa razón es porque lo que aquí se nos presenta es un don divino de un medio de intercambio, ¿vale? Y el medio de intercambio es una cosa fundamental, eso seguramente lo han estudiado. Sin medio de intercambio, lo que nosotros llamamos dinero, no es posible la coexistencia humana. No hay ningún desarrollo sin esto. Entonces aquí tenemos esto ya en el segundo capítulo y para decirlo así, y no puedo entrar en más detalles, esto lo he hecho en otros momentos, eso es lo que a mí me gustaría llamarlo el dinero de Dios, que es el oro, y tiene sus razones. ¿Por qué? Luego, en el libro de Deuteronomio, y no es ni muchísimo menos el único pasaje de la Biblia, hay una tajante prohibición de pesos fraudulentos, porque el oro originalmente no fue acuñado, sino fue pesado. Entonces, la forma temprana de engañar fue precisamente usar pesos falsos. Y esto es algo que la Biblia dice claramente es una abominación para Dios, de la misma manera como lo es el adulterio, el homicidio y todo tipo de mentiras. Es una forma de fraude y es un problema ético. Y luego vemos otro pasaje, un tercer pasaje importante que es el capítulo 8 de Primero de Samuel, donde el Dani, pueblo de creo que estás Israel equivocado. pues, Check internet, pide ¿oíste? un Algo está rey. poniendo mal, Y es que porque yo tengo para meterme en las cámaras. Entonces Perdón, el televisor que no lo quiere perdón. agarrar. Por favor, chequeen sus micrófonos, que hay micrófonos abiertos. Por favor, si están con el celular, con la compu, chequeen los micrófonos. Perdón, José, adelante.
No hay problema. Entonces, primero de Samuel capítulo 8, donde vemos el aviso de Samuel a los israelitas de que su reclamo de un rey, solamente porque los demás lo quieren, pues tiene tres graves consecuencias. Lo que llamamos el estatismo, quiere decir el gobierno de un estado que dice a la gente lo que tienen que hacer, lo cual automáticamente significa una limitación de la libertad individual y de la propiedad. En segundo lugar, los impuestos, quiere decir que esa em, costumbre del Estado de gastar sus expensas con el dinero de los demás. Y en tercer lugar, las guerras. Las tres cosas tienen que ver con ese tema que podemos resumir en estos términos. Entonces, antes de llegar a esto, y esto hasta el momento simplemente fue la introducción, vamos a hablar en retrospectiva, y esto seguramente lo han escuchado de mí o de otra persona, del mundo fiat de los bancos centrales. Bueno, ese es el mundo que nos toca de momento, y voy a explicar esas expresiones y lo que significan. ¿Cómo hemos llegado a esa situación? Bueno, ¿cuál es la situación? La situación es que hoy por hoy vivimos prácticamente en todo el mundo en un sistema que está a la merced de los bancos centrales. Los bancos centrales, sobre todo los bancos centrales grandes, em, eh, digamos, deciden lo que pasa con el dinero. Pero no solamente esto, sino están haciendo esto en un sistema por primera vez en la historia de la humanidad que está completamente desvinculado de un contrapeso como podría ser el oro. Y esto se llama el dinero fiat, quiere decir que es un medio de pago que está completamente desvinculado de cualquier valor real y abre la puerta para todo tipo de manipulación. Entonces, vamos a volver a nuestra historia del dinero. Entonces, en el siglo XX, o sea, eso todavía no hace mucho tiempo, se hizo un descubrimiento crucial. Y es una auténtica historia de terror, pero en este caso de terror real. En el año 1913, o sea, solamente un poco más de 100 años, en una isla frente a la costa de Georgia, en Estados Unidos, nace la criatura de Jekyll Island, ¿vale? Así se llama esa isla que normalmente nadie la conoce. Y esa criatura que se crea en ese año 1913 es la que conocemos hoy con el nombre de Reserva Federal de Estados Unidos. Es una organización, bueno, era por lo menos en aquel entonces de 4 bancos privados que vigila sobre la estabilidad monetaria de Estados Unidos, supuestamente, pero obviamente con repercusiones para el resto del mundo. Muy importante, no se trata del primer banco central del mundo, esto lo había antes, pero iba a llegar a ser el más importante. Ahora, nos hacemos la pregunta, todos hemos vivido y nacido en ese sistema, todos sabemos que existe en nuestro país un banco central. Realmente, ¿dónde está el problema con un banco central? No vigila el banco central sobre la estabilidad del dinero, intenta hacer que ese dinero no se devalúe, y si hay ese problema, pues ellos toman medidas para evitarlo. Y la respuesta es, esto es lo que nos cuentan, pero la realidad es otra. Un banco central significa, de hecho, el final de la separación entre Estado y dinero. Y me puedes decir, pero no fue siempre así que los estados pues ponen el dinero, y ahí precisamente es el primer punto que tenemos que aprender. En el inicio no fue así. Incluso si miramos la historia bíblica, allí de repente nos enteramos en el capítulo 14 que Abraham pues era rico en oro y en plata,
Ahora, ¿ese oro y plata era egipcio, era babilónico o de dónde vino esto? No, era internacional. O sea, no era cuestión de que ninguna sociedad, ningún estado dictara, bueno, esto es el dinero y otra cosa no es. Y así fue desde el inicio. Durante siglos, a ningún estado del mundo se le ocurrió establecer un medio de pago. Es una cosa realmente bastante reciente. En otras palabras, Banco Central significa el final de la separación entre Estado y el dinero. En otras palabras, es un instrumento de la manipulación del dinero. Y ahora viene una cosa que puede sorprender a muchos. Había un señor que ya lo había entendido perfectamente 65 años antes, quiere decir, antes de la fundación del Banco Federal de Estados Unidos. Y es el señor Carlos Marx. O sea, aquí vemos el número 5 de su famoso manifiesto comunista. Y en el número 5 dice, él exige la centralización de crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. Es exactamente lo que hace un banco central, ¿vale? O sea, quiere decir que esto lo podemos ver de la manera como queramos, pero con el establecimiento de un banco central se cumple una de las exigencias más esenciales del marxismo. Pues ahí está, o sea, esto es un hecho innegable. Entonces, nace esa criatura de Jekyll Island justo a tiempo, un año antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, y esto supone un antes y un después en el sistema financiero. Dijo el muy bien conocido economista y político norteamericano Ron Paul que no es una casualidad de que el siglo que inventó el Banco Central, en ese caso de Estados Unidos, también era el siglo que vio dos guerras mundiales. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos guerras mundiales se hubiese podido librar sin la creación de los bancos centrales y la creación de la nada de dinero. Y tiene más consecuencias. Entre otras, por ejemplo, que esa guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se financia con la generosa ayuda de los bancos centrales que permiten a los gobiernos disponer de fondos ilimitados. ¿Por qué? Bueno, porque creen el dinero que haga falta. Se suspende el padrón oro. O sea, en el año 1914, una de las primeras cosas que hacen prácticamente todos los participantes en la Primera Guerra Mundial es que el padrón oro, que hasta el momento sostenía las divisas nacionales, queda suspendido. Lejos quedan los tiempos de Carlos I o de Felipe II de España, que tenían que pedir créditos a los Fugger, que eran banqueros de la Edad Media, banqueros privados, para financiar sus guerras. Y cuando estos banqueros dijeron que no, las guerras se acabaron, ¿vale? Así de sencillo. Nosotros nos creemos tan ilustres y avanzados en el siglo XX y XXI que no nos damos cuenta que en la Edad Media, que muchas veces consideramos una época oscura, muchas guerras terminaron simplemente porque no había bancos centrales, ¿vale? Es un hecho muy poco conocido. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los estados europeos y de Estados Unidos vuelven al padrón oro. Por ejemplo, el Reino Unido lo hace en el año 1925, pero ya algo ha cambiado. Ahora son los bancos centrales que establecen los cambios. Y esto lleva a desigualdades internacionales porque la libra británica se sobrevalora y el dólar queda infravalorado porque facilita las exportaciones norteamericanas. O sea, ya nos damos cuenta que se puede manipular todo esto. Y una consecuencia de esto sería la Gran Depresión, que hay mucha gente que no se da cuenta que esto es la razón por qué existió.
Alemania, sin embargo, entra en una hiperinflación allá en el año 1923 porque quiere pagar reparaciones con dinero no respaldado con oro. Y además paga el sueldo de los trabajadores del área del Ruhr, ocupado por tropas francesas y belgas, para apoyarlas en su huelga. Bueno, es un detalle, digamos, histórico que pues para mucha gente es desconocido. Entonces, esto nos lleva a una completa destrucción de los ahorros de los alemanes, en este caso. Por esto siempre se habla de la famosa inflación de la República de Weimar, que era el nombre del Estado alemán en aquel entonces, con una completa devaluación, porque el pato siempre lo pagan los ahorradores. Una consecuencia de la Gran Depresión, que luego también se deja notar en Estados Unidos, es la prohibición de la tenencia privada de oro. El 1 de mayo del año 1933, el presidente Roosevelt da el orden ejecutivo de que a partir de esa fecha la tenencia privada de oro queda prohibido para cualquier ciudadano de Estados Unidos. Por cierto, esto quedó que quedó intacto esa ley en vigor hasta la presidencia de Gerald Ford en el año 1976. O sea, hasta el año 76 del siglo pasado no se podía tener oro como persona privada en Estados Unidos. Ahora, el presidente Roosevelt obliga a los ciudadanos a vender su oro al precio de $20 la onza para luego bajar el valor del dólar a $35 la onza. De esta forma, devalúa el dólar en un 60%. La Reserva Federal, por supuesto, lo aprueba. Y como siempre, son los ahorradores que pagan el pato. Quiere decir que a cualquier persona de Estados Unidos que tenía oro y que cometió el error de entregar su oro, perdió de la noche a la mañana el 60% de sus ahorros. Pagó el pato, para decirlo así. Entonces, esto nos lleva al siguiente paso que se va a cabo en un pueblo de New Hampshire, en Estados Unidos. Bueno, está allí, si alguien está interesado en geografía, y es el famoso acuerdo de Bretton Woods. En 1944 se crea el sistema financiero mundial de Bretton Woods y las decisiones son las siguientes. El dólar estadounidense respaldado por el oro de Estados Unidos se convierte en la moneda de reserva mundial. $35 estadounidenses corresponden a una onza de oro. Una onza de oro, por cierto, son unos 33 gramos. En segundo lugar, todas las monedas son convertibles en dólares estadounidenses. Quiere decir que la única divisa donde directamente puedes reclamar oro es el dólar de Estados Unidos, pero las demás divisas son intercambiables con el dólar a un intercambio fijo, lo cual quiere decir que de cierta manera, de forma indirecta, todo el mundo queda dependiendo, digamos, de lo que se llama un patrón oro indirecto. Entonces, existen tipos de cambio fijo, pero ajustables entre el dólar estadounidense y el resto de las monedas, el marco alemán, la libra esterling, el franco suizo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema, y este problema es el general francés de Gaulle, que era el presidente de Francia. Y hay otro problema que es la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam exige cada vez, o sea, acaba con las reservas de oro de Estados Unidos porque cuesta mucho dinero. Y el general de Gaulle, para agravar la crisis, manda, de hecho, un buque a Estados Unidos y dice, aquí tenéis vuestros dólares, lo que yo quiero es el oro que corresponde a esto. Entonces, esto pone a Estados Unidos contra la espada y la pared. No hay reservas de oro. Fort Knox, por todos los testimonios que tenemos de aquel tiempo, queda vacío.
Entonces, finalmente estalla una bomba atómica financiera. Es el 15 de agosto del año 1971 cuando el presidente Nixon aparece en la televisión en una intervención directa y sale del patrón oro y tumba de esa manera no anunciada el sistema de Bretton Woods. Hay mucha gente que hasta el día de hoy no han entendido lo que esto significa, porque esto significa que por primera vez en la historia de la humanidad no hay patrón oro, pero para ningún país. Y esto quiere decir de facto, y esto nunca se ha llamado así, pero de facto era la declaración de insolvencia de Estados Unidos. O sea, simplemente no estaba dispuesto a honrar las demandas de otros estados, y esto se llama un default, ¿vale? Y esto es muy curioso cuando hoy en día hay gente que dice que Estados Unidos no puede ir a la bancarrota. Bueno, ya pasó en el año 71, solamente que nunca se llamó de esa manera. Entonces, esa decisión equivale a una suspensión de pagos de Estados Unidos. Bien, esto crea una situación que nunca ha existido en la historia de la humanidad. Ninguna divisa en el mundo ya, de hecho, está ligada al oro. Entramos, por lo tanto, en la época del dinero fiat, ¿vale? Y ahora viene la explicación de esa palabra. Fiat viene del latín hágase, significa, y son las palabras del libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios creó algo de la nada. O sea, el único que puede crear algo de la nada es Dios y los bancos centrales. Esto es lo que ellos nos cuentan, ¿vale? Porque crean dinero de la nada, o como dicen en inglés, out of thin air. Entonces, esa es la dimensión teológica de nuestro sistema financiero. Jugar a Dios, crear algo de la nada, o si quieres convertir piedras en pan. Y ya sabemos quién hizo esa propuesta. O sea, quiere decir que nunca en la historia de la humanidad, nunca ha existido ese sistema donde un banco central, por decisión soberana, sin que nadie pueda apelarlo, pueda simplemente crear la cantidad de dinero que el gobierno necesita. Este mundo, por lo tanto, está por primera vez desligado completamente del oro. Y por supuesto, dijo Nixon que esto se hacía simplemente de forma provisional. La palabra provisional de la boca de un político ya de entrada equivale a una mentira como una casa. El dinero es dinero fiat creado de la nada por los bancos centrales. Entonces la criatura de Jekyll Island se ha convertido en un monstruo que ahora amenaza el sistema financiero mundial. O sea, una vez más lo digo, ese sistema actual que tenemos de divisas creadas de la nada empezó en el año 1971. Pues ya pueden hacer los cálculos, ¿vale? Son un poco más de 50 años. Esto, aunque todos nos hemos acostumbrado a esto, jamás ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, el problema del dinero fiat, dinero papel, dinero emitido por los estados sin contravalor, es dinero sin respaldo, salvo el respaldo de la coacción, ¿vale? Porque todos somos obligados a usarlo, pagar nuestros impuestos, pagar nuestros bienes en ese dinero que el gobierno decide que es. Ahora, vamos a escuchar esa... yo sé que para lo que van a escuchar ahora, algunos me van a decir, bueno, esto es un meme, ¿no? Es un meme, esto no es real. Bueno, aquí vamos a escuchar a uno de los consejeros del presidente Biden que nos tiene que explicar cómo funciona ese sistema, ¿vale? O sea, se supone que es una de las personas que nos deberían poder explicar esto de una forma coherente y fácil. Ahora, escuchen. A ver.
El principal asesor económico del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, es incapaz de responder a una pregunta tan elemental como la siguiente: ¿por qué el gobierno de Estados Unidos pide prestado dinero en lugar de imprimirlo? Veámoslo. El economista Jared Bernstein es el jefe del Comité de Asesores Económicos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y esta semana, la teoría monetaria moderna, una tradición de pensamiento que sostiene que los gobiernos no necesitan pedir prestado dinero para gastar, dado que pueden imprimir en primer lugar ese dinero y gastarlo directamente, esta semana la teoría monetaria moderna le preguntó a Jared Bernstein por qué el gobierno de los Estados Unidos sigue pidiendo prestado dinero cuando podría, en principio, imprimir directamente ese dinero y gastarlo. Pues bien, observen el desconcierto y la incapacidad de responder a esta elemental pregunta del jefe del Comité de Asesores Económicos del mismísimo presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué nos endeudamos en nuestra moneda? ¿Por qué pedimos prestada nuestra propia moneda? Surge la pregunta de por qué lo hacemos si podemos imprimir nuestra moneda. Espero a alguien que responda. Bueno, él está bien. Entonces, quiero decir, de nuevo, algunas de estas cosas algunos de los términos y conceptos son simplemente confusos. Quiero decir, el gobierno definitivamente imprime dinero y definitivamente presta ese dinero. Por eso, el gobierno definitivamente imprime dinero y luego presta ese dinero vendiendo bonos. ¿Eso es lo que hacen? Sí, exacto. Ellos se dedican a la venta de bonos. Esa es su principal actividad laboral que realizan. Sí, venden bonos, ¿verdad? Dado que venden bonos y la gente compra los bonos y les presta el dinero. Sí, muchas veces, al menos para mí, con la teoría monetaria moderna, el lenguaje y los conceptos pueden ser algo confusos innecesariamente, pero no hay duda de que el gobierno imprime dinero y luego utiliza ese dinero para... Entonces, sí, supongo que simplemente no puedo hablar, no lo comprendo en lo más mínimo. No sé de qué están hablando, porque es como si el gobierno claramente imprimiera dinero, lo hace todo el tiempo, y claramente se endeuda. De lo contrario, no estaríamos teniendo esta conversación sobre deuda y déficit. Así que no creo que haya nada confuso ahí. En realidad no. Que venden bonos Bien, y bueno, no sigo con esto porque realmente yo cuando lo escuché por primera vez pensaba que esto es un montaje, pero le puedo asegurar que no lo es. Y tengo otro vídeo de uno de los jefes del Banco Central Europeo a una pregunta similar, pues responde algo similar. O sea, no saben explicar lo que están haciendo. Realmente por eso creo que hace falta ese tipo de enseñanza, porque a la gente se les vende la moto realmente. Es un asunto completamente absurdo, ¿vale? Eso de decir que un trozo de papel con una mezcla de papel y algodón pues vale dinero, y realmente se ha convertido en una herramienta de engañar a la gente y de quitarle sus ahorros, ¿vale? Esto suena muy crudo, pero es exactamente lo que es. Por lo tanto, vamos al segundo punto y vamos a hablar un poco de la situación, lo que en la economía se llama la macroeconomía, el macro, que son algunas claves para entender la situación general actual. O sea, en la situación donde estamos ahora, es el Banco Central, juntamente con el gobierno, que están decidiendo sobre la cantidad de dinero que hay en el sistema. Ahora, lo importante, lo que veremos ahora, ellos ahora, como esto está completamente fuera de relación con ningún valor real, a lo que lleva esto es a la expropiación de la gente. Entonces, veamos algunas estadísticas o algunos gráficos, mejor dicho. Básicamente podemos decir que la economía mundial depende de un factor importante, y esto es la demografía, ¿vale? Y esto es muy importante sobre todo en el mundo occidental, donde tenemos un número cayendo de gente que realmente trabaja en las economías. Y empezamos con un tema que prácticamente, bueno, no se oye mucho, que es la jubilación de los baby boomers. O sea, gente como por ejemplo yo,
que gente que nació en el año entre 1949 y 1965. Y esto es la natalidad, ¿vale? Aquí vemos que prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, lo que aquí sale en rojo hasta aquí, había un aumento en la población. Y esto es la base de cómo las economías de prácticamente todos los países occidentales funcionan. Esto quiere decir que esto sale en inglés, pero bueno, me imagino que se entienda y además lo voy a explicar. Hasta el año 2016 aproximadamente, un trabajador podía pagar la jubilación de aproximadamente 5 jubilados, ¿vale? Ahora, como esa gran cantidad de gente que ahora se jubilan, los baby boomers, ya no están trabajando, sino están recibiendo sus pensiones. Estamos ahora aquí. Este número ya ha caído al 3 aproximadamente. Quiere decir que un trabajador pues tiene que apoyar o pagar la pensión a 3 jubilados. Y ahora esto se sigue bajando. Perdón, lo he dicho mal. O sea, son 3 jubilados, que son 3 trabajadores que pagan la jubilación a un trabajador. Perdón por la confusión. Y esto sigue bajando. Quiere decir que en el año 2040, aquí, aproximadamente 3 trabajadores van a tener que pagar la pensión a un jubilado, ¿vale? Entonces, imagínate lo que un jubilado en tu país puede ganar. Y ahora esto lo divides en 3, ¿ok? Entonces, esto es lo que directamente se tiene que quitar del sueldo de una persona que trabaja, ¿vale? Así funciona nuestro sistema, digamos, de pensiones en Occidente. Pongo otras cifras. En un país como Alemania, con una población de 82 millones de habitantes, solamente 17 millones producen riqueza. Quiere decir, si desglosamos las cifras, la población activa, los que trabajan son 45 millones, de los cuales 6 millones son empleados del Estado. Quiere decir que no produce nada, simplemente están ahí administrando. Luego hay 22 millones que reciben, aunque trabajan, reciben más subsidios de lo que producen, ¿vale? Por lo tanto, no producen, digamos, ganancias netas. Entonces, de momento, a día de hoy, la riqueza de un país como Alemania depende de 17 millones de personas que producen más de lo que cuestan. Entonces, nos damos cuenta de que esto obviamente ya de por sí matemáticamente es inviable y tiene consecuencias importantes. Y la fórmula es muy sencilla y les aseguro lo que van a escuchar en esta presentación raras veces, si es que alguna vez lo van a escuchar en algún medio público. La fórmula es la siguiente. Estamos hablando del crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto de una nación. Se compone de 3 factores que todos tienen que al final sumar algo en positivo si la cosa tiene que funcionar. En primer lugar es el crecimiento de la población. En segundo lugar es el crecimiento de la productividad. Y en tercer lugar, como el primer y el segundo punto normalmente son negativos, ¿vale? Porque nuestra población en cuanto a los que producen riqueza están en negativo, están cayendo, y el crecimiento de la productividad está decayendo por falta de gente que trabaja. Lógicamente, el crecimiento del endeudamiento tiene que subir, ¿vale? Y esto es la razón por qué nuestros estados tienen que endeudarse cada vez más, ¿vale? Entonces, esto es la fórmula. Entonces, aquí lo vemos expresado de otra manera. Aquí tenemos la tasa de nacimiento de Estados Unidos de 1800 hasta el año 2020.
Y nos podemos dar cuenta, estos son nacimientos por 1000. Quiere decir que de momento estamos en una cifra de un poco más de 11 nacimientos por 1000 personas. Y esto realmente lo que nos hace falta es una cifra un poco por encima del 2. Todo lo que está debajo realmente lleva a una disminución de la población. Esto nos lleva, y esas son estadísticas todos de Estados Unidos, de una o de otra manera son similares para cualquier otro país occidental. Esto nos lleva a un crecimiento cada vez más bajo de la población en edad de trabajo. Bueno, vamos por encima, todas las estadísticas van para abajo y al mismo tiempo nos damos cuenta, en este caso de Estados Unidos, de la misma manera que la deuda total va subiendo. ¿Vale? De momento, he perdido un poco el cuento, pero creo que de momento esto está rondando los 35 billones de dólares, que es una cifra astronómica realmente y imposible, digamos, no es sostenible. Entonces, esto es muy interesante y esto es el número de personas activas, por un lado, y por otro lado, esto es la deuda del gobierno de Estados Unidos de forma invertida, lo cual quiere decir que nos damos cuenta que hay una relación directa entre las deudas que un gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos, tiene que crear o tiene que asumir para poder mantener un estímulo para la economía. Ahora, si esto para ti son datos algo confusos, dice, bueno, no entiendo eso muy bien. Bueno, déjame desglosarte esto. Esto quiere decir que cualquier gobierno, por medio de los bancos centrales, tiene que lo que ellos llaman inyectar liquidez al sistema, que equivale aproximadamente al 8% anuales. Quiere decir que esto es lo que se llama la pérdida de valor adquisitivo de tu dinero. ¿Vale? Todavía no estamos hablando de inflación, estamos hablando simplemente que de entrada tu dinero pierde de valor adquisitivo. ¿Okay? Y esto es la razón, como acabo de decir, tiene que ver con las deudas que un Estado pues tiene que asumir para poder pagar los programas actuales de bienestar. Bueno, esto lo vamos a dejar y vamos directamente a esto. Quiere decir que la respuesta al problema demográfico es un aumento de la deuda y esto corresponde a un crecimiento promedio del 8%. O sea, quiere decir el dinero que tú tienes en tu bolsillo bueno, estoy hablando de Estados Unidos, hay países donde esto es más alto, hay muy pocos países donde está más bajo, pero vamos a coger esto, un promedio. Esto significa que el poder adquisitivo de tu dinero disminuye en un 8% por año, ¿vale? Y esto todavía no estamos hablando de inflación, estamos hablando de lo que tu dinero puede pagar. A eso tenemos que añadir la tasa de inflación, ¿vale? Las cifras oficiales dependen, bueno, otra vez parto de Estados Unidos o de Europa, estamos alrededor de un 4%, que en términos reales realmente son un 8%, porque nos están engañando también con esas cifras. Y ahora eso significa, y esto estoy traduciendo, digamos, si tú me dices, bueno, todos esos gráficos no lo comprendo, vale, no te preocupes, te lo estoy traduciendo. Lo que esto significa que necesitas para tus ahorros una rentabilidad entre el 12 y el 16% por año para que tu patrimonio realmente aumente, ¿vale? O sea, quiere decir, estoy hablando de Estados Unidos, si tú vives en un país donde tienes una inflación por encima, pues eso lo añades a lo que pongo acá, ¿vale?
Eso quiere decir, si una persona en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una cuenta de ahorros donde, o bonos de estado donde le pagan un 4%, y vamos a salir de la cifra más baja, ¿vale? Del 12%. Si a ti te pagan por haber comprado letras de tesoro, lo que sea, un 4% al año, tú todos los años estás perdiendo un 8% de tu patrimonio, ¿vale? Un 8% de tu poder global adquisitivo. Entonces, si tú no tienes una inversión donde bates esas cifras del 12 al 16%, tú estás perdiendo dinero, ¿vale? Y por favor, me voy a decir, no me lo puedo creer, ¿vale? Pues te lo vas a creer cada vez que vas al supermercado, ¿vale? Porque allí, digamos, la realidad se encuentra con tu bolsillo. Y esa forma de decir es que yo no entiendo porque cada vez me alcanza para menos, pues allí tienes la respuesta. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando, en primer lugar, a la inflación monetaria y de precios. Estamos enfrentándonos a una pérdida de valor adquisitivo de tu dinero, que puede ser el peso, puede ser el dólar, el euro, lo que tú quieras. Estamos además enfrentándonos a la amenaza de los, en inglés es la abreviación Central Bank Digital Currencies, que son las divisas digitales de los bancos centrales, que ahora todos los estados están experimentando con ese tema, que es un tema en el cual no voy a entrar, pero lo que significa, de hecho, un embargo completo de tus ahorros y de tu libertad financiera. Y estamos hablando de un control económico y financiero que tiene que ver con esos modelos del estatismo, del socialismo, tal vez tendríamos que hablarlo así. O sea, de hecho, todos los estados occidentales, y me da igual cuál, y esto por supuesto incluye a Estados Unidos y incluye a Europa, están cambiando a un sistema de economía dirigida, ¿vale? Lo que antes solamente se conocía de los países socialistas. Y esto gracias a un sistema de bancos centrales como Carlos Marx en su momento lo exigió. Estamos llegando, pero nadie dice que esto es la razón. Dice que la razón es para mantener la estabilidad del dinero. Y estamos hablando de controles de capitales. En un país como Alemania ahora se está preparando una ley que casi ningún alemán ha escuchado de esto. O sea, ya tienes que buscarlo, donde cualquier cualquier propiedad que puede ser de dinero o puede ser inmobiliario o de otra índole, que vaya más allá de los 100.000 euros, puede ser requisado, quiere decir, robado, simplemente si existe una sospecha de que este dinero se haya conseguido o estos bienes se hayan conseguido con manera fraudulenta. Si la definición lo pone el Estado. O sea, quiere decir que a partir de ese momento, todo lo que vaya más allá de 100.000 euros ya no está a salvo. Ahora, ¿qué significa esto para el inversor o para el que intenta ahorrar? La respuesta breve es importante de que tú aprendas a proteger tu propiedad y tu ahorro. Y esto es particularmente importante para aquellos que buscamos una distancia del Estado, por ejemplo, los creyentes, ¿vale? Porque el que crea a esas alturas que el Estado es tu amigo, pues se está equivocando, ¿vale? De todas maneras. Quiere decir, tenemos que encontrar vías para proteger lo que Dios nos ha dado, precisamente para usarlo para los fines que Dios quiere. Y esto es algo que un creyente pues tiene que aprender. Y esto quiere decir que necesitamos buscar un rendimiento que está por encima del 12 al 16%, porque
todas las demás cosas, puedes mirarlo como quieras, estás poco a poco siendo expropiado. Y eso significa necesariamente, y en ese contexto voy a hablar muy claro, que necesitas capital fuera del sistema establecido. ¿Vale? Dentro del sistema, esto ya a día de hoy es imposible. Y esto significa que realmente esto nos deja pocas opciones. Bien, bueno, vamos a coger el índice que tal vez dice, bueno, yo voy a invertir en el Nasdaq, que son los valores tecnológicos, que es digamos, el niño preferido de muchos ahorradores, hasta que otra vez pues se lleva un gran chasco como pasó en el año 2000. Pues de momento el Nasdaq es el índice bursátil que mejor ha funcionado porque es tecnológico y hay un desarrollo tecnológico, obviamente. Bueno, esto es una estadística algorítmica, perdón, logarítmica. Entonces, bueno, vemos que el crecimiento es considerable. Y esto es de momento de las inversiones, digamos, en acciones y índices que mejor resultados ha dado. Ahora, mira esto. Esto es el Nasdaq en comparación con Bitcoin. Entonces, el Nasdaq en comparación con Bitcoin ha perdido un 99,93% de su valor. Entonces, de ese tema vamos a hablar el próximo sábado, ¿vale? O sea, quiere decir que lo que se nos presenta como una de las mejores inversiones en comparación con un medio de inversión como, por ejemplo, podría ser Bitcoin, realmente no sirve para mucho. Las estadísticas en ese caso no mienten. Ahora, terminando esa primera parte, y admito que la información es muy, muy concentrada, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué significa esto para mí como creyente? Y allí pues tengo algunas pautas bíblicas de mayordomía que vamos a intentar el próximo sábado aplicarlo ya de una forma concreta. Quiere decir, como creyentes somos llamados a actuar de una forma responsable. Quiere decir que lo que Dios nos ha dado para hacer bien. O sea, eso tiene muchas formas de plasmarse, pero de lo que Dios me ha dado, yo tengo la responsabilidad de evitar que otros me lo roben, ¿vale? Para financiar los programas del diablo. O sea, me van a permitir que hable claro, ¿vale? Porque de eso se trata. Yo personalmente, no estoy dispuesto a pagar, por ejemplo, los programas estatales de abortos masivos con mi dinero. No estoy dispuesto a que me roben mi dinero para financiar sus guerras particulares, etcétera. Entonces, como creyentes, no solamente tenemos que predicar la verdad, sino también tenemos que actuar de tal manera que nuestra forma de vivir sea distinto y que corresponda con la verdad de Dios, ¿vale? Entonces, esto por lo menos es mi opinión. Y voy a poner las cartas muy claramente sobre la mesa. Vivimos en tiempos donde realmente esas pautas bíblicas de mayordomía, la parte teórica la vamos a dar hoy, la parte práctica la voy a sugerir el próximo sábado, lo que esto significa. Entonces, 10 principios bíblicos sobre el uso del dinero, y esto lo voy a hacer de forma bastante rápida, porque la pregunta es, ¿cómo puedo hacer, qué puedo hacer para administrar de forma responsable lo que Dios ha puesto en mis manos? Y tú y yo somos responsables de esto. Y además digo que cualquier iglesia es responsable de ese dinero, o sea, tenerlo en un banco para que esto supuestamente aumente, pero en realidad cada vez más disminuye, no es precisamente una buena idea. Entonces, la base
de todo esto es indudablemente Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto significa que no vamos a dejarnos influenciar por lo que el mundo considera justo o lo que tu gobierno de turno considera justo. La justicia de la cual estamos hablando aquí es la justicia de Dios y no la justicia de los hombres. Dios se encargará de lo demás. Y por lo tanto, tenemos que priorizar lo espiritual sobre lo material. Y esto significa que tenemos que tener nuestras prioridades claras. Entonces, lo primero es que nuestro llamamiento es que somos administradores, tanto en lo espiritual como en lo que Dios nos ha dado de propiedades, que puede ser casa, que puede ser tu coche, que puede ser tus ahorros, que puede ser otra cosa. Tú eres responsable de administrar esas cosas para la gloria de Dios. Tenemos que rendir cuentas a Dios por la forma en la que hemos administrado esos recursos y nuestro objetivo es honrar a Dios con nuestras finanzas y no a nosotros mismos. Nosotros no acumulamos riquezas por acumular riquezas, sino para usar ese dinero de forma optimizada para conseguir un impacto para el Evangelio. Y yo quiero que esto quede absolutamente claro. Segundo lugar, también es el uso del tiempo. Dinero es tiempo. Nosotros normalmente lo decimos de otra manera. Tiempo es dinero. Yo más bien lo pongo al revés. Dinero es tiempo. ¿Por qué? Porque un dinero bien usado nos puede ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Y esto es importante tanto para el creyente individual como para una iglesia. ¿Cómo generamos nuestros ingresos? Ahí la palabra clave es trabajo. El trabajo es la forma principal de generar ingresos y recursos económicos. Por lo tanto, el sueño del creyente no es el estado de bienestar que roba a unos para dar el dinero a otros, o podríamos decir de una forma muy clara que roba a gente que tiene éxito para dárselo a aquellos que son vagos o que simplemente no hacen buen uso de sus recursos. Entonces, Pablo lo dice muy claramente, el que no trabaja tampoco tiene derecho de comer, ¿vale? Entonces, esto es algo que para el creyente tiene que tener, tiene que ser una forma de ver las cosas absolutamente claras. Luego, otra cosa muy importante para el creyente es el tema de diezmos y ofrendas. Y ahora no voy a entrar si el diezmo es bíblico, si no es bíblico. Yo sé que hay gente que ha sacado eso de quicio, pero obviamente, si no te gusta el 10%, pues da el 15 o el 20, ¿vale? O sea, no hay límite en esto, pero da con la intención de que ese dinero se use con inteligencia y a gente que sabe lo que es dinero y cómo usarlo, ¿vale? O sea, no apoyes organizaciones o iglesias que hacen un uso irresponsable del dinero. Luego, otro tema importante es el tema de cuidar la familia. De nuestro presupuesto personal y familiar tiene que salir nuestra familia como algo del cual tenemos responsabilidad delante de Dios. El que no cuida de los suyos, pues realmente, o de sus padres, eso también entra, o de sus hijos, es peor que una persona inconversa. ¿Cómo se hace esto? Para mí lo que funciona perfectamente es la famosa regla 10-10-80, que creo que todo el mundo lo conoce. O sea, antes de hacer nada con el dinero que te entra, pues apartas el 10%. Si no te gusta el 10, pues que sea el 12 o el 14 o el 20, ¿vale? Lo que tú quieras. Pero no quedes por debajo. El 10% pones en los ahorros y ahí pues la cosa es importante y de eso vamos a hablar el próximo sábado, cómo vamos a ahorrar. Y luego con el 80%
haces tu presupuesto, ¿vale? Y te quedas dentro de ese presupuesto. O sea, hacer lo que hacen nuestros estados, financiar un estilo de vida que no es sostenible, es un pecado contra Dios, ¿vale? Esto es realmente vivir de una forma irresponsable y nuestros estados están todos los días demostrando lo que esto significa. En séptimo lugar, invierte en tu formación y en tu negocio, ¿vale? Bueno, de esto ya se podría dar un seminario aparte, pero es importante, no deje que pase ni un solo día sin que tú aprendas una cosa nueva, ¿vale? O sea, tienes que estar al tanto de las cosas que ocurren. No dejes que los incrédulos sean los primeros en usar las nuevas tecnologías para sus fines. Deberíamos ser los creyentes realmente en la cresta de la ola, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos ganar ese mundo para Cristo. Hace mucho tiempo alguno, creo que fue Barry McGuire en los años 70, dijo, why should the devil have all the good music? ¿Por qué debería el diablo tener toda la buena música? Bueno, lo dijo en su contexto y yo digo, ¿por qué el diablo debería tener todo el dinero? ¿Vale? ¿Por qué los creyentes no podemos ser inteligentes a la hora de usar un buen uso de los recursos que Dios pone en nuestras manos? El problema de la deuda. Muy rápidamente hay que evitar las deudas, eliminar deudas existentes, vivir dentro de tus posibilidades y tienes que orar para imprevistos. Ahora, lo que no está prohibido, y esto es algo aparte, es endeudarse para crear riqueza, ¿vale? Esto siempre ha existido, es una forma legítima, pero en esto hay que ser sabio, ¿vale? Pero básicamente para el presupuesto familiares tienes que huir de la deuda, como se suele decir, el diablo del agua bendita, ¿vale? O sea, esto no es una opción. O sea, si tú no puedes financiar tus gastos por lo que tú ingresas, pues entonces tienes que aprender o a trabajar más o a gastar menos. Bueno, 10 y ofrendas ya lo hemos tenido. Y ahora el tema del ahorro y de la pensión es tu responsabilidad, ¿vale? Si tú crees que el Estado cuidará de ti, pues cuando cumples años suficientes te vas a dar cuenta que te han engañado como un chino, como se suele decir. Es que esas promesas nunca se van a cumplir. Y ahora, por ejemplo, en el país donde vivo, Alemania, que supuestamente se supone que son los países más ricos del mundo, hay una generación de jubilados que de repente se dan cuenta que esa jubilación que reciben, que hace 5 o 10 años sonaba mucho, realmente apenas les permite mantener su actual nivel de vida, ¿vale? Es que no es que vayan pasando hambre, ¿no? Pero se dan cuenta que así yo no puedo mantener mi estilo de vida. O sea, tengo que recortar. Y esto te lo puedo asegurar, en los años que vienen, esa situación se va a agravar hasta tal punto de que efectivamente algunas personas de hecho pueden pasar hambre. Ok, de esas diferentes opciones para ahorrar, vamos a hablar la próxima vez, ¿vale? Hoy solamente de una forma muy concentrada he querido dar una idea de por qué hemos llegado a esa situación y la situación en la cual nos encontramos de momento, y eso casi da igual en qué país vives, es una situación sumamente grave porque por primera vez en la historia de la humanidad no solamente nos hemos desvinculado de una de un padrón oro, o sea, de una moneda estable, sino lo que es mucho peor. Ahora, no es cuestión de que algún país pues se salve de esa crisis porque todos van a entrar allí. Es que de esto no hay quien se salve salvo aquellos que se preparan. Y ahora, y con esto voy a terminar para dar tiempo a la pregunta si las haya. Esto a mí me parece fundamental para el creyente. Por el camino por el cual el mundo se va de momento, en lo económico y en lo político,
vamos hacia una catástrofe realmente, en ambos sentidos. Esto no será el final del mundo ni nada por el estilo. Yo no soy trementista, pero esto va a terminar en una hecatombe. Y el que quiera saber más puede leer mis 2 libros sobre el tema, Crisis y Juicio. Están en Amazon disponibles. Pero a lo que yo voy es que a mí me gustaría que una vez que se haya derrumbado ese sistema insostenible de una economía realmente insostenible y de un sistema financiero insostenible, cuando esto se haya reducido a cenizas, me gustaría que fuesen los creyentes que gracias a su inteligencia y la forma como han invertido sus riquezas estén, una vez que pase la tormenta, en una condición de imponer sus criterios. Esto es una estrategia no solamente de enriquecimiento personal, de eso no se trata, es una estrategia de evangelismo, ¿vale? Si quieres escuchar esa palabra. La cuestión no es hacerse rico por hacerse rico, la cuestión es ganar ese mundo para Cristo y usando nuestros recursos para que esto se haga con más efectividad. Y para eso tenemos que ser inteligentes, identificar los problemas a tiempo y actuar en consecuencia. Lo que dijo Ana en su introducción, acción humana, ¿vale? Tú y yo somos llamados a actuar. Entonces, aquí termino. Y si hay preguntas, bueno, creo que me he pasado un poco del tiempo, pero bueno, por 10 minutos no vamos a enfadarnos. Adelante si hay preguntas, si las puedo responder, tanto mejor. Si no las puedo responder, te lo digo. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Primero les voy a pedir por favor que puedan encender sus cámaras, que nos gusta poder verles, ver los rostros. Y para el momento de las preguntas vamos a dedicar unos minutitos para preguntas y respuestas. Les voy a pedir que la metodología va a ser que levanten su mano. En el Zoom hay una opción que es para levantar la mano y ahí van apareciendo en la lista y vamos dando el orden para que puedan hacer las preguntas. Así que adelante, aquellos que quieran realizar alguna pregunta, aprovechen este momento, levanten la mano ahí en el Zoom y abrimos los micrófonos, ¿sí? Muy bien, gracias por los que están prendiendo la cámara, excelente. Ahí tenemos Lucila Zavala. Adelante si podés abrir tu micrófono y para hacer la pregunta. Hola, sí, gracias. Aquí estoy con mi esposo. A ver, vamos a empezar aquí la cámara. Ok, ahí está, mi amor. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo Hola, están? ¿qué tal? Bueno, primeramente agradecerle a José por tremenda exposición. La verdad que fue muy revelador para nosotros. En lo personal vengo estudiando un poco el tema desde hace un tiempo y preparando pues un poco lo que usted ha comentado. Nosotros tenemos solamente una pregunta. No entendimos bien la comparación que hizo entre las gráficas del Nasdaq y el Bitcoin, porque primero mostró una gráfica en la que el Nasdaq tenía Un crecimiento un constante. crecimiento constante y después lo contrastó con el Bitcoin. Entonces, de todo lo que habló, eso fue lo único que no comprendimos bien. Ok, pues tiene toda la razón porque esto realmente es algo que la próxima vez vamos a tratar con más detalle, pero la respuesta es muy fácil. Digamos, un fondo de inversión, por ejemplo, que refleja el Nasdaq, normalmente de momento nos da unos resultados, eso depende un poco cómo se gestiona el fondo, puede ser entre el 30 y el 35% anual, lo cual no está mal. Entonces, de allí, digamos, la curva hacia el alza, ¿vale? Ahora, si comparamos esto, o sea, lo que compra el índice del Nasdaq en comparación con lo que compra el Bitcoin, o sea, hasta el Nasdaq va para abajo. O sea, quiere decir, si tú inviertas en Bitcoin, y esto será uno de los temas de lo cuales vamos a hablar la próxima vez, pues realmente nos damos cuenta que no puede competir, ¿vale? O sea, yo he cogido, digamos, lo más exitoso
digamos, en términos generales, ¿vale? Por supuesto, hay acciones individuales que pueden tener un desarrollo incluso mucho mejor, pero digamos, de los índices bursátiles es el más exitoso. Entonces, en comparación con Bitcoin, incluso el Nasdaq, pues realmente no puede estar al mismo ritmo que el crecimiento de Bitcoin. Esto es lo que quería decir con esto, pero por supuesto tienen toda la razón del mundo que esto hay que explicarlo un poco. Y en esto vamos a llegar la próxima vez, el próximo sábado. Ok, muchas gracias. Supongo que también eso tiene que ver con que vamos a invertir por fuera del sistema, ¿cierto? Efectivamente, porque ahí está el problema, porque si tú compras acciones, sí, sigues estando en el mismo sistema. Y por ejemplo, una de las cosas que pueden pasar, hay diferentes formas, por ejemplo, de comprar acciones o de comprar ETFs que, por ejemplo, reflejan el Nasdaq en este caso, o pues, hay algún otro índice bursátil, pues en este caso, obviamente tú inviertes en un medio de pago que son dólares o euros o lo que sea. O sea, quiere decir que estás dentro del sistema. En muchos casos dependes del mediador, del broker de turno o de una plataforma que te lo administra, pero raras veces tú mismo eres el administrador. Pues allí hay uno de los problemas muy graves que puede haber en esto, porque teóricamente por ejemplo, se suspende una sesión en la bolsa y allí te quedas o un fondo se declara insolvente o lo que sea, ¿vale? Y te quedas con las ganas, ¿vale? Pues has hecho buenas ganancias, pero no puedes acceder a esto. Ok, muchas gracias, muy amable. Gracias. Excelente, chicos, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Levanta la mano. Úrsula, adelante. Ay, perdón. Pues igual muchas gracias al doctor por la explicación. Yo sé que fue como muy sintetizado. Entonces, hay algo que a mí me llamó la atención. La verdad ya no pude escuchar muy bien, pero fue la parte de como lo que se avecina, por así decirlo, y comentaba la parte del socialismo. Entonces, me llama un poco la atención sobre si podría como aclararlo un poco más, porque en este caso veo que muchos de los países justo están optando por pues sí, como por un sistema de gobierno más socialista, y eso es algo que se está viendo justo en este país, aquí en México, y obviamente también cómo están cambiando las dinámicas y las leyes a favor de, sí, bueno, o sea, como lo que comentaba, por ejemplo, de que ellos son los que están redefiniendo como la jugada de las leyes eh, y que nos están afectando. Por ejemplo, aquí apenas se está viendo como que esta transición al socialismo y se están cambiando leyes que claramente nos están empezando a afectar no solamente en lo económico, sino también en la seguridad. Entonces, bueno, eso. Sí, entonces, ¿me puedes decir otra vez concretamente la pregunta? O sea, explicar lo que es el socialismo o qué quiere. O sea, o sea, no sé si entendí muy bien, pero justo creo y veo que muchos de los países o sea, en esta época, bueno, pues en estos tiempos, están tendiendo a irse muy hacia el socialismo. Ujú, Entonces, sí, como profundizar un poco sobre sí, qué es lo que va a venir, porque pues sí, nosotros estamos viendo que ya está empezando a ser muy agresivo, por así decirlo, sí, el sí, cambio. sí, correcto. Bien, Úrsula, entonces la cuestión efectivamente es así que el socialismo en los últimos 2000 años ha existido en muchas formas y no siempre se ha llamado así. Por eso muchas veces prefiero la palabra etatismo o estatismo, pero bueno, básicamente la idea es que el Estado em, expropia a las personas completamente o parcialmente para luego repartir ese dinero
se supone de una forma más equitativa, ¿vale? Y esa idea, que es, por cierto, la base de cualquier estado de bienestar, es una idea fracasada desde el mismo momento, porque lo que hay detrás de esto es la idea que el Estado sabe mejor lo que es lo mejor para ti que tú mismo, ¿vale? Lo cual es un absurdo. O sea, nadie sabe también como yo lo que es mejor para mí. Y no quiero que ningún funcionario ni ninguna otra persona que no tiene ni idea de mi vida me diga lo que tenga que hacer para que yo salga mejor parado, ¿vale? O sea, esto ya de entrada es la idea de que un comité de funcionarios, porque de eso se trata, eh, pone decisiones y dice, bueno, esto es lo que la economía tiene que hacer, y se creen más inteligentes de que, como por ejemplo, vamos a suponer un país con 40.000 habitantes, de los cuales 25 millones están inmersos en el proceso de productividad, que ellos pretenden saber más que 25 millones de personas que a su vez funcionan, digamos, como un cerebro gigante, ¿vale? Esto es lo que se llama el mercado libre, y el mercado libre siempre ha sido mucho más inteligente que cualquier, que cualquier sociedad dirigida por un comité central o por gente que cree que sabe lo que tienen que hacer. El Estado, por regla general, es el peor administrador de los recursos que se le pone, porque ya empezamos con el hecho de que una buena parte de esos recursos lo necesita para la administración, que es tan inefectiva. Y esto, bueno, de esto se puede encontrar miles y millones de ejemplos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este país donde de momento resido, en Alemania, bueno, nadie habla de socialismo, pero de hecho tenemos un régimen socialista. ¿Por qué? Bueno, porque hay una infinidad de leyes que dicen al empresario lo que tiene que hacer, lo que no puede hacer, lo que gana, pues hay un 60% que luego tiene que pagar al Estado en diferentes impuestos, y el Estado a su vez lo reparte, ¿vale? Es la historia de siempre. Por lo tanto, el socialismo es el archienemigo del bienestar, ¿vale? Y el que diga lo contrario, pues se salta a la torera miles de años de historia, ¿vale? Porque de esto hasta el día de hoy, los ejemplos más recientes, que no hace falta ni que los nombre porque lo saben perfectamente, ha demostrado la completa incapacidad del sistema socialista para aportar nada al progreso y al bienestar de la gente. Úrsula, yo espero que esto más o menos responde a su pregunta. Sí, un poco. Es que justo como le contaba, aquí en México se está siendo, bueno, se está mostrando muy, ya siento muy descarado el socialismo, y realmente es muy evidente justo como incluso o sea, la incongruencia, porque incluso el mismo gobierno se llama el gobierno de bienestar. Y como ahorita que comenta, como es lo contrario completamente al bienestar, y que están cambiando mucho las dinámicas, incluso las leyes, em, para afectar o sea, para afectarnos cada día más, no solamente en lo económico, sino ya también en la seguridad. Sí. Entonces, o sea, es como que algo que he estado notando mucho en los países, que cada vez están volteando más a defender o a optar por el socialismo, pero ya como muy, muy claro, muy evidente. Sí, efectivamente, y esto es la gran mentira, porque el socialismo lo que consigue es que resurge periódicamente de las cenizas, porque se da con las narices en el muro de la realidad, porque de eso se trata, porque no resuelve ningún problema y solamente causa problemas. Quiere decir que ya llega el momento cuando la gente pues aprende de sus errores para luego volver a caer en el mismo hoyo, ¿vale? Ahí está realmente el problema. Aquí bueno, hablo de ese país donde resido de momento, que hemos tenido una dictadura de 40 años socialista en Alemania del Este. Ahora, el modelo por seguir no se dice así, pero lo que se hace de hecho es imitar a ese sistema completamente incapaz de resolver nada e introducirlo ahora en la Alemania reunificada, ¿vale?
bajo diferentes lemas. O sea, ninguno contiene la palabra socialismo, ¿vale? Pero de hecho lo es. Y ahí está realmente el gran engaño, porque se le promete a la gente bienestar, justicia social, bueno, todas esas palabras que suenan muy bien, pero en todos y cada uno de los casos donde se ha usado ese sistema, el resultado fue miseria y más miseria, ¿vale? Y algunos de los que nos están escuchando, pues me imagino que viven en países donde están notando esto de una forma palpable todos los días. Y aquí lo vamos a notar también. O sea, de momento, estoy hablando concretamente de Alemania, se está deconstruyendo un país que tenía cierto éxito en lo económico de una forma sistemática. Muy bien. Muy bien, José. Bueno, estamos unos minutos pasados de la hora, pedimos disculpas, vamos a ver si llegamos a responder las Sí, últimas dos la preguntas. culpa fue mía por haberme extendido demasiado, entonces. No hay problema. Moisés, abrí tu micrófono a ver si logramos estas dos últimas preguntas. Ok, saludos desde Venezuela. ¿Me escuchan Mucho bien? gusto. Sí, sí, le escucho perfectamente. Ok, si escuchan algo de fondo, me disculpen, que es el vecino que tiene música. Entonces, bueno. Ah, bueno. Mi pregunta es muy puntual. Yo quisiera saber cuál es su opinión acerca del uso de las criptomonedas. Teniendo en cuenta de la realidad venezolana, bueno, yo creo que muchos lo sabrán, de que aquí este es un país muy afectado por todo lo que fue el socialismo y bueno, aquí es el mundo de lo insólito. Desde el punto de vista de que el sueldo mínimo, por ejemplo, no oficial es $120 mensual y con eso tiene que sobrevivir una persona. Y el oficial por el Estado son como $25 o algo así. Entonces, los venezolanos encontramos el uso de las criptomonedas como una salida a toda esa situación de alguna manera para poder hacer transacciones. Pero yo entiendo que las criptomonedas es un tipo de moneda fiat que obviamente no tiene ningún tipo de respaldo, como lo sería el patrón oro, como usted bien lo explicó. Entonces, yo quería saber su opinión en cuanto al uso de las criptomonedas, qué fundamento bíblico le ve o no le ve. Quisiera saber su opinión en cuanto a ese punto. Sí, Moisés, es una excelente pregunta de la cual el próximo sábado vamos a entrar en bastante más detalles, pero puedo responderlo de forma muy breve. No estoy hablando de criptomonedas en términos generales porque la inmensa mayoría de las criptomonedas no sirve para nada, ¿vale? Estoy hablando de Bitcoin y Bitcoin realmente por su naturaleza se puede llamar oro digital, ¿vale? Esto lo voy a intentar explicar la próxima vez en qué consiste la diferencia, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo entendido que una de las monedas digitales que fue bastante popular en Venezuela fue el Dash. No sé si esto se sigue usando. Lo mismo, o sea, no es comparable con Bitcoin, ¿vale? Bitcoin es una clase aparte. No es dinero fiat, no es comparable por ciertas características que tienen, que tiene Bitcoin y que voy a intentar explicar el próximo sábado, ¿vale? Para decirlo simplemente esto, si antes se ha hablado del patrón oro, ¿vale? Que es algo tangible, un bien tangible, ahora Bitcoin, y yo estoy hablando de Bitcoin, no estoy hablando de Ether, no estoy hablando de otra criptomoneda, estoy hablando de Bitcoin, es un tipo de oro digital, ¿vale? Que tiene características aparte que las demás criptomonedas no tienen, ¿vale? Entonces simplemente esto como breve respuesta. Muy bien. Alberto Adipate, ahí sí puedes abrir tu micrófono y vamos con la última pregunta. Muchas gracias, le agradezco al hermano José por todo lo que nos ha enseñado y mi pregunta es puntual, no me quedó claro la edad en que usted recomienda el ahorro para la vejez y a una persona que recomienda cuando para un matrimonio ahorrar juntos para la vejez de ambos o que cada uno pues haga como su inversión. Y si yo como vivo también como el que me antecedió en Venezuela, ya estamos en un país donde el estatismo reina, sí recomendaría más del 18% del ahorro.
Gracias. Sí, bueno, si usted está casada, pues entonces se supone que un matrimonio no se divorcia. Entonces, pues ustedes van a orar juntos, ¿vale? Porque si no, esa cosa no funciona. Entonces, si es un matrimonio, pues ustedes oran juntos. Si usted está soltera, pues ahora para el futuro, pero da igual. O sea, ¿cuándo se empieza con esto? Desde el primer momento. O sea, yo recomiendo, yo así por lo menos he intentado enseñarlo a mi hijo, a nuestro hijo, que él ha entendido de que es bueno ahorrar desde que tenga uso de razón, ¿vale? Pero ahorrar bien. Entonces, el ahorro simplemente es una cosa no solamente para la vejez, esto es una aplicación, tal vez la más importante, sino también para cuando surjan problemas, ¿vale? Para que tú tengas perdón, unas márgenes de maniobra suficientes para que no dependas de otros, ¿vale? Entonces, respuesta a esa pregunta desde el primer momento. Segundo, si es un matrimonio, pues se ahorra juntos, ¿vale? Y se hace de la forma más inteligente y de eso vamos a hablar la próxima vez, el próximo sábado, de forma concreta. Muy bien, muy bien. Yo no sé ustedes, pero yo estoy re expectante de lo que va a ser la próxima sesión. Es más, la adelantaríamos para ahora, pero sabemos que cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades, nuestras cosas para hacer, pero ha sido de tremenda inspiración y bueno, los esperamos a todos al próximo sábado a las 17:30 hora Madrid. Ustedes hagan la conversión a su hora local, ¿sí? Hagan ahí, conviertan al horario lo local. Doctor, muchísimas gracias, profundamente agradecido por el tiempo que ha invertido en nosotros. La verdad que ha sido maravilloso este encuentro y poder verles a todos. Ana, te doy la palabra para las palabras finales. Ya, creo que José ya ha dicho lo que va a estar haciendo, pero antes de decir algo, quisiera que él diga brevemente cuál es la agenda para el próximo sábado para que nadie se lo pierda y para que puedan llegar temprano y no perderse ninguna posibilidad de sacar adelante sus proyectos, ¿ok? Ok, bueno, voy a hablar en concreto, para la próxima vez vamos a hablar ya de forma muy práctica de ahorro y hay dos posibilidades y que cada uno tiene sus características. Vamos a hablar de oro y vamos a hablar de Bitcoin. Y sobre todo, bueno, lo del tema del oro es más fácil porque el oro existe desde ya hace mucho tiempo, pero aún así ahí tengo que explicar algunas cosas para que se entienda lo que se hace, ¿vale? Porque eso es muy importante. Y luego el tema del Bitcoin, que es un tema reciente en comparación. Entonces, lo mismo, me gustaría que ustedes entendiesen qué exactamente es, en qué se diferencia, digamos, de otras criptomonedas, porque Bitcoin es una criptomoneda, pero no todas las criptomonedas tienen las características de Bitcoin, de hecho no lo tienen, ¿vale? Entonces ahí es muy fácil de tomar las decisiones equivocadas. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de temas, cuál es la característica, por qué Bitcoin tiene valor, en qué consiste ese valor y cómo lo puedo conseguir, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Entonces, bueno, esto y más preguntas. Entonces, la próxima vez va a ser más práctico. Lo que pasa es que hoy... pues igual es esto tal vez en mi condición de profesor, pues me gusta primero que la gente entienda lo teórico, o sea, cuál es el problema que tenemos, ¿vale? O sea, la idea es, claro, podría haber dicho, bueno, compras de oro y compras de Bitcoin y ya así resuelvo los problemas. No, quiero que ustedes entiendan cuál es el problema que tenemos de momento, a dónde nos dirigimos y cómo concretamente nos podemos salvar de ese problema. Muy bien. Bien, ahora sí, quiero a manera de una reseña brevísima, pero yo estoy absolutamente segura que todos ustedes están muy complacidos con lo que han escuchado hoy. Algunos de hecho me han hecho comentarios, me han dicho, ¿cómo puede el doctor Hutter explicar cosas tan complicadas de una manera tan simple? ¿Por qué creen que está él aquí con nosotros ahora? Entonces,
quiero simplemente decirles a manera de resumen en cuanto a lo que es socialismo o capitalismo. Lo que José ha explicado, esta centralización y este arrebato de la economía por parte de los gobiernos, sucede en países socialistas y capitalistas por igual, que se autodenominan socialistas o capitalistas. ¿Sucede? Sí, ¿verdad? Estamos en un tiempo de un sistema ya viciado. Y en la Biblia, Jeremías 50, Dios ordena a su pueblo en un momento de crisis imperial globalista, le dice, huye de Babilonia. Es el momento de huir de este sistema y de buscar las posibilidades para dar paso a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es todo. Entonces, sin más, queremos despedirnos. No sé, Lucas, si tú quieres decir algo, quiero agradecerles en nombre de la Escuela de Gobierno y de sus asociados. Son aquí varios, 3 generaciones que han hecho la escuela. Queremos agradecerles por su presencia, algunas caras conocidas, otras no, pero todos bienvenidos por igual. No se pierdan un minuto de la próxima sesión. Que Dios les bendiga. Igualmente. Gracias, José. Hasta el sábado que viene, si yo Hasta quiero. el sábado. Disculpen, ¿la grabación la van a enviar en correo o la encontramos en algún lugar? Puse en la grabación, en el chat, el link de nuestro Facebook en donde vamos a publicar el YouTube. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, ahí está. Ahí, antes de cerrar. ahí lo volví a compartir. Sí, muy bien, gracias. Gracias, Paulina. Paulina siempre lista. Muchas gracias. Bien, Bueno. bendiciones a todos. Buen fin de semana y hasta el Igualmente, próximo hasta el sábado. sábado que Nos vemos el próximo sábado. Nos Chao. vemos. Hasta luego. Gracias. Chao.